Bienvenidos, hermanos, nos da gusto, con todo respeto ante mis hermanos pastores, ministros, voy a predicar la palabra de Dios. En el libro de 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, cuando lo tenga diga amén y vamos a leer juntos. El versículo 6, quien no traiga Biblia puede seguirlo en la pantalla, también lo vamos a tener escrito y vamos a leer, dice así: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Deja ahí su dedito o ponga ahí una señal. A 2 de los Corintios, por favor, a 2 carta a los Corintios, capítulo 10, por favor. Si no lo tiene, lo lee de la pantalla. Capítulo 10, en el versículo 3, dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora en Romanos capítulo 6, por favor busquen el libro de Romanos capítulo 6. Qué bueno por los que traen su Biblia, porque se dan cuenta que en realidad estamos tomando como base la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 14 dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos un momento. Señor, oramos por tu bendición. Espíritu Santo, por favor, toca nuestros corazones. Bendícenos con tu palabra que es bendita, y a ti sea toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Satanás desea levantar fortalezas de maldad, de pecado, de malicia, fortalezas de error en la vida de muchos, oiga bien, cristianos. Y en la vida de muchos lo ha logrado. En otros casos los está logrando. Cuando Jesús dijo que el diablo roba, mata y destruye, es porque eso quiso decir. No podemos hacer tregua con el enemigo. Él es malo, es malvado, recuérdelo. Es tan malvado que está dispuesto a acabar con tantos y cuantos él pueda hacerlo. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no luchamos conforme a la carne, dice la Escritura, ¿verdad? Dice: porque las armas de nuestra lucha, las armas de nuestro enfrentamiento no son carnales. Dice: pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es el mensaje que voy a compartir esta noche: la destrucción de fortalezas. Hace poco estaba mirando, yo soy fanático de seguir el curso de la vida actual de la nación de Israel. La Biblia nos enseña que es el reloj, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar contemplando para la hora y para las señales de este tiempo. Jesús dijo: cuando vean que la higuera está floreciendo, entonces sabemos que el verano está próximo, está cercano, ¿verdad? Entonces, usted sabe que desde el año 1948 la nación de Israel volvió a ser una nación. No lo era porque desde que el general Tito llegó a Roma, estuve con mi esposa hace algunos años en Roma, y hay ahí cerca del Coliseo, casi al pie del Coliseo, está un arco gigante que le llaman el arco de Tito.
Es un arco impresionante y que dicen que cuando el general Tito, que era un general romano, ¿verdad?, enviado por el César entonces, fue y por fin destruyó la ciudad y hizo que todos fueran echados por las naciones, los judíos entonces, a los que trajo cautivos a Israel, él para obligarlos, para sojuzgarlos, para quebrar su gran orgullo nacionalista que tienen los judíos hasta hoy, él mandó a hacer ese gran arco. Por cierto que como arte es algo hermoso, ¿verdad? Uno se queda maravillado al verlo ahí. Y dice que les hizo pasar por ahí, los hizo pasar por debajo, uno por uno. Y él se paró a la entrada de ese arco, semejante a una puerta gigante, y contaba. Y contó uno por uno y dijo, todos estos son míos. El diablo así le hace, ¿verdad? El diablo declara, cuenta con sus dedos, con sus propias palabras, dice uno más, uno más, uno más. En el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría sabemos de la historia moderna, Hitler, con muchos aliados, quiso borrar de la faz de la tierra, quiso exterminar al pueblo judío, pero sabemos que no fue así, ¿verdad? Entonces los judíos que se les otorgó, ¿verdad?, una nacionalidad, un territorio nuevamente, simbólicamente hicieron esto. Yo supe entonces cuando estaba ahí en Roma, se juntaron todos los judíos que estaban ahí y fueron donde está ese arco, y en lugar de entrar, ahora ellos lo que hicieron fue voltear y salir, como una señal de libertad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque tenemos que saber que nosotros también, en algún momento en la vida, vivíamos así, esclavizados, ¿verdad? El diablo nos tenía por número en su lista grande. Gracias a Dios hemos sido libres. Aleluya. Bien. Yo estaba mirando esa historia a través de la televisión y estaba narrando sobre un área específica que se llama el llano de Jezreel, al pie del monte Gilboa. Y ese monte no solamente es un monte cualquiera, es un monte singular, porque en ese monte, el monte Gilboa, es el lugar donde el primer rey de Israel, Saúl, fue muerto. Ahora, no es nada agradable hablar de esto, porque es el mismo caso que ocurre con muchos cristianos hoy. Saúl estaba muriendo ahí en un enfrentamiento que tuvo con los filisteos, en un espectáculo horrible. Dice que les cortaron la cabeza y los expusieron en un muro, de tal modo que era una burla y virar al rey y a sus hijos. No solamente murió el rey, murió también junto con él el justo llamado Jonatán. Ahora, con la ayuda de Dios quiero compartirle en esta noche, porque así es el pecado. Ponga atención, así es el pecado. El pecado no solamente arrastra con su víctima, sino juntamente con su víctima muchas veces arrastra al inocente. Y esto es lo que quiero enseñar en esta noche. ¿Qué hace que un rey que Dios le ha llamado, qué hace que un hombre que Dios le ha elegido por fin muera ahí? Y en el trasfondo de esta enseñanza es lo mismo que pasa, lo mismo que ocurrió con Saúl, es lo que ocurre en la vida y en el corazón de muchos cristianos hoy. Muchos creen, ponga atención en esto porque es una frase que voy a repetir continuamente. Muchos creen que se puede pecar sin ser descubierto. Es un error. ¿Me oyeron todos? Por tiempo muchos han creído, piensan, y me refiero al cristianismo, y es con toda la intención en mi corazón que en esta noche quiero compartir. Creen, a través de tiempo piensan, es más, llegan a ponerlo en el corazón, creer que se puede pecar sin ser descubierto, pero este es un error. Cuando Dios dice, o cuando Jesús dice que el diablo roba, mata y destruye, es porque esto hace. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando le ordenó, cuando Él liberó a Israel del pueblo de Egipto, y la historia la sabemos todos, Dios le dijo al pueblo, hay una tierra que fluye leche y miel. ¿Recuerdan esto, verdad? Bien, lo interesante de que aunque esa tierra, y la tierra que fluye leche y miel,
es un tipo de nuestra libertad. Es un tipo de la nueva vida en Cristo. Acuérdense, hermanos, usted si cree que conocer a Dios es cambiar de religión, realmente es algo engañoso. Porque lo que Dios da es una nueva vida. Y es una nueva vida donde Él, en realidad, hay mucha promesa de parte de Dios. Y Él dice, ahí hay una tierra que fluye leche y miel. Lo interesante es que aunque era una tierra hermosa, que aunque era una tierra que su fruto era perfecto, también era una tierra que estaba literalmente habitada. No era una tierra que estaba sola, estaba habitada. Había heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y todos ellos eran tribus guerreras. Eran tribus que odiaban los caminos de Dios. Eran tribus que no conocían a Dios. Y Dios dijo esto: esa tierra es de ustedes, pero ustedes tienen que tomarla. Esa tierra es de ustedes, pero ustedes deben de posesionarla. ¿Comprenden esto? La vida en Dios así es, hermanos. Él nos da una vida, pero nos da la autorización de tomarla. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Israel, aunque pudieron con muchos, no pudieron con algunos. En el libro de Jueces, en su capítulo 15, si usted trae su Biblia, usted puede leer en el versículo 63, y dice de la siguiente manera, por favor búsquelo ahí, en el libro de Jueces. Dice, pero los hijos, Jueces capítulo 15, versículo, no es Josué, perdón, Josué capítulo 15, es Josué capítulo 15, lo vamos a leer en la pantalla. Dice, pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a quienes, a los jebuseos, que habitaban ¿en dónde? ¿En dónde habitaban? En Jerusalén. Por eso ha quedado el jebuseo en Jerusalén junto con los hijos de Judá hasta hoy. Ahora sí, voltea hacia acá. Se dice que geográficamente Jerusalén es la ciudad que es el centro del mundo. Jerusalén es la ciudad más singular del mundo. Desde su existencia todo el tiempo, Jerusalén ha sido un sitio exclusivo. Es un lugar que Dios amó. De hecho, la Biblia dice que Jerusalén es donde Dios pondrá sus pies. Es la amada Jerusalén. Irónicamente, Dios estaba preparando esa ciudad para ser la capital del reino, pero irónicamente, esa tierra o esa ciudad estaba en manos de los jebuseos. Y los jebuseos eran tan malvados, eran tan antagónicos, que odiaban literalmente los caminos de Dios. Eran tan crueles que Egipto les tenía temor. Eran tan bravos en pelear que dice el libro de los Salmos que si Dios no hubiera ayudado a David, no hubiese podido nunca derrotarlos. Fíjese que así es con el enemigo, hermanos. No es que nuestra lucha es ligera. El pecado no es una cosa ligera. Quiero que entienda, hay una lucha terrible a muerte. No podemos vencerla con un poco de imaginación. Y muchas veces hay un jebuseo en el corazón. Jerusalén geográficamente es el lugar central del mundo, así como nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de nuestro ser. Y es tan valioso, y es tan importante, y es tan buscado por Dios tanto como por el enemigo. Jerusalén era la ciudad santa, pero antes había una llaga ahí. Ahora quiero compartir lo que hizo David. Él sabía, el rey David sabía esto. Él sabía que su reinado nunca sería lo que debía de ser mientras en el mero corazón de la nación hubiera hombres odiando el camino de Dios. Él sabía que su reino nunca iba a ser estable mientras hubiera malvados jebuseos despreciando los caminos de Dios, llevando a sus hijos, pasándolos por el fuego, ofreciéndolos al diablo. Nunca su reino iba a ser total. Así que lo primero que hizo el rey
¿Recuerdan ustedes? Yo quiero que busquen en Samuel, donde vimos, para que quede ahí con su dedo, en el capítulo 5 de Samuel. Dice que lo primero que hizo David fue marchar con sus hombres a Jerusalén. Él pudo hacer muchas cosas. Por favor, véame. Él como rey pudo primero edificar su casa, ¿verdad? Como rey pudo primero hacerse de un palacio. Como rey pudo hacerse de posesiones, pero no fue eso. Él sabía que si algo tenía que salir bien, tenía que expulsar lo que Dios odiaba. Es lo mismo, una vida nunca le irá bien. Todo cristiano, por mucho que usted tenga conociendo a Dios, por mucho que tenga usted asistiendo a una iglesia o estudiando la Biblia, mientras haya un jebuseo en su corazón, nunca estará estable su vida. Acuérdese de esto. Los más grandes, y no estoy entre ellos, pero David como un grande supo, tengo que hacer. Quiero cambiar un poco la escena de esto. Mire, mucha gente dice, y muchos cristianos se acercan, su servidor tiene esa oportunidad o experiencia de poder por mucho tiempo, por años, viajar, llegar a lugares. Y no podría decirles la cantidad de hermanos, de cristianos que se acercan con su servidor, contándole cosas que nunca le contarían a su pastor porque tienen el temor de ser descubiertos. Pero cuentan de cosas tan horribles, tan feas que están viviendo y que nadie lo sabe excepto ellos. Ahora, quizá usted diga, no es cristiano, por favor, no se apresure a juzgar. Todos necesitamos la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Pero hay una gran diferencia entre un pecador que peca y entre un cristiano que peca. Usted va a decir que no, pero déjeme explicarles, sí hay una gran diferencia. El pecador peca porque esa es su naturaleza, ¿de acuerdo? Es como un perro, ladra porque es un perro, es su naturaleza. El pecador peca porque eso es, se levanta y es lo que desea hacer, lo que quiere hacer, porque esa es su naturaleza. Sin en cambio, el cristiano no es así. El cristiano sabe que cuando peca ofende a Dios. Sabe que cuando lo hace hay ojos mirándole y se siente muchas veces como un perro muerto y dice, no puedo más. Y por eso tenemos un montón de cristianos arrastrándose en el polvo, en el lodo, y piensan, yo ya no puedo regresar. Se sienten hipócritas ante Dios. Pero le tengo una noticia: Dios ama al que ha resbalado, Dios ama al que ha caído, Dios quiere volverlo a levantar, Dios quiere volverle a dar esa unción que quizá ha perdido. Pero se requiere volver a Él. Se requiere, hay un requisito. Solo bastó una mirada a Pedro. ¿Recuerda cuando negó a Jesús? Solo bastó una mirada de Jesús a Pedro para que Pedro volviera. Gloria a Dios. Ese es amor. Ese es amor, que Dios mira tantas cosas que nosotros hacemos. Él mira tantas cosas que nosotros decimos. Un arma que el diablo tiene es decirle al cristiano que ha cometido pecado, es decir, Dios ya no te ama, Dios te ha despreciado. Un arma poderosa es decir, ni vayas porque Dios te ha desechado. Y lo que pasa es que es más fuerte la credibilidad ante algo tan negativo como eso. Y por eso muchos mejor se quedan ahí, y el diablo levanta esas fortalezas, esos muros que van cercando. Y aunque miramos físicamente a la persona libre, realmente está atado. Realmente vive con ataduras de pecado, con pensamientos desordenados, tan maliciosos. Y no estoy hablando de pequeñeces, estoy hablando de cosas que nacen en el infierno. Tan odios, rencores, tan capaces de asesinar con el pensamiento a alguien. Y usted dice, un cristiano haciendo, sí, cristianos que estoy seguro que son tan amantes de Dios y sin embargo no saben qué hacer. Y muchos van y oran y otra vez tratan de hacer una cosa y otra y no pueden hacer nada. Le diré una cosa que le va a parecer extraño. Cuando alguien vive una debilidad, cuando alguien tiene una lucha espiritual pecaminosa, escuche lo que le voy a decir. Es muy poco lo que uno puede hacer para salir de esto. No es fácil como alguien piensa.
El arrepentimiento no es automático, nace de Dios. Y muchos incluso han pensado que pueden. Por eso decía que es un engaño creer que se puede pecar sin ser descubierto. No es cierto. Tarde o temprano todo sale a la luz. Pero, bien, lo que quiero decir es que el pecado, dice la Biblia, no se enseñoreará de vosotros. Gloria a Dios. Cuando dice esto es que el pecado no puede gobernarte, no puede dominarte. Para eso he escogido la historia de David. Hay muchas, ¿verdad? En la Biblia hay muchos ejemplos para poder entender esto, pero esta la hemos elegido en esta noche. Bien, y analizamos. Lo primero que hizo el rey cuando marchó contra esos jebuseos, número uno, lo primero que él hizo fue reconocer. Él reconoció que la llaga estaba ahí. Él sabía que la llaga estaba ahí y que mientras esa llaga estuviera ahí, nunca iba a ser próspero. Lo mismo es lo que tiene que hacer todo aquel que quiere ser libre. No se puede trabajar en la vida de alguien que no reconoce. Cuando alguien, escúchenme queridos hermanos, cuando alguien empieza a excusar un acto, cuando alguien no reconoce que hay algo tan horrible, perverso en su corazón, va a ser muy difícil que pueda ocurrir algo en su vida. Un enfermo que llega con el doctor y aunque está muriendo gravemente por una dolencia, y el doctor le dice, ¿qué tienes? Y él dice, nada. Aunque él sabe que dentro de sí hay esas pulsaciones tan drásticas que bien sería mejor morir, y no lo reconoce, es un tonto. Todo cristiano que no reconoce que hay algo de esto en la vida, y puede haberlo, y por eso es importante escudriñar. Uno puede quizá haber echado eteos, heveos, gergeseos, pero dice que no pudieron echar a los jebuseos. Hay cristianos de años que realmente le entregaron su vida a Jesús. No es una mentira, confesaron sus pecados, han sido bautizados, incluso han estado sirviendo en el ministerio, pero hay un jebuseo escondido en su corazón y solo él sabe. Y sabe que está ahí. Y sabe que cada vez crece. Y muchas veces en forma de pensamiento, en forma de acto, en forma de palabra. Y ahí está. Y es destructible. Y sabe que si no lo saca, si no lo mata, tarde o temprano le puede llevar a la muerte. Y lo primero que hizo el rey fue reconocer. Y eso es lo único que usted y yo tenemos que hacer, reconocer. ¿Cómo es perverso el pecado y el diablo? Que nos hace muchas veces creer autosuficientes. Hay gente que cree que no necesita. ¿Sabe que uno de los pecados más grandes es el orgullo? ¿Sabe por qué esta carpa está casi vacía? Porque muchos creen que no necesitan estos mensajes. Dicen, yo ya lo escuché. Yo voy a una iglesia, que voy a otro lado. Pero reconocer no es fácil, ¿eh? Y yo quiero que lo ponga ahí en letras rojas. Reconocer es muy difícil. Por eso muchos en la entrada a la eternidad descubrirán su derrota drásticamente. En el libro, uno de mis favoritos, que es El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan hace ya más de 4 siglos. Sería bueno que todo cristiano leyera este libro, El progreso del peregrino, que narra toda la vida del cristianismo. Él narra todo lo que pasó, y cuando llega aquello que tipifica la muerte, que es el río de la muerte, dice que él se sumerge a ese río y es horrible pasar por ese río. Y lucha por pasar, y cuando va pasando ahí, atraviesa a un costado de él otro personaje en una lancha. Pero ese personaje que va en la lancha se llama ignorancia. Y entonces dice que por fin peregrino o cristiano, que es realmente él, llega al extremo donde está la puerta, la entrada a la Sion celestial, y entonces le dice, el ángel que está ahí, le dice, dame tu certificado. Y entonces peregrino, entre todo golpeado, busca
y trae arrugado todo el certificado y lo entregue. Y entonces dice la voz: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en eso ven llegar a ignorancia, todo tranquilo, no pasa nada. Pero cuando piden certificado, no hay certificado. Y dicen: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y por sus ángeles. Qué terrible es el pecado. Qué terrible es el orgullo. Qué terrible es que podemos creer que no está cuando está ahí. Qué terrible es pensar en una extrema humildad cuando no existe. Y tenemos que comenzar, número uno, reconociendo. Y cual sea ese jebuseo, yo pregunto, si hay un jebuseo en su corazón, es importante reconocer, llámese celos, llámese envidia, llámese odio, llámese rencor, llámese pecado, lascivia, no lo sé, pero usted lo sabe. Y quiero decirle, lo único que nos conviene hacer es reconocer. Número dos, David se decidió. Él se decidió y él dijo: yo voy a tener la victoria. Todo el que ya suba, no, él no iba a ver si podía. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, decidirse. Yo no sé cómo, pero en esta noche voy a salir victorioso de ese acto, de ese pecado. No quiero seguir caminando con él. Y número tres, David dijo: mi alma aborrece a esos jebuseos. Vea, mientras el pecado es amado, no puede vencerse. Nada que se ama se destruye. Nada. Lo que se aborrece se puede desechar. Dice que cuando David iba a tomar la fortaleza, los jebuseos eran tan antagónicos que dijeron: David no va a entrar. Los cojos y los ciegos lo van a echar. Fíjese, eran tan arrogantes que decían que no necesitaban el gran ejército, que necesitaban los cojos. Con todo respeto digo, ¿qué es un cojo? ¿Qué es un ciego? Es algo inservible. Y David dijo: mi alma aborrece el que suba y hiera a los cojos, hiera a los ciegos. ¿Sabe que hay cosas en nuestra vida que parecen que no tienen sentido? Dicen: pero ¿qué es? Es una mentirita. ¿Qué es? Es mi carácter. Y quizás es un cojo, y quizás es un ciego. Y David dijo: no importa si es cojo o ciego, mi alma los aborrece. Y así debe ser el pecado. El acto más mínimo, más pequeño, y que es negativo, tiene que ser aborrecido. ¿Cuántas veces nos ha traicionado una palabra? ¿Verdad? ¿Cuántas veces una palabra de doble sentido ha hecho perder su santidad a un cristiano? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces un pensamiento impuro ha hecho perder la santidad al cristiano? ¿Cuántas veces? Usted piensa en esto. ¿Cuántas veces un acto negativo de tal naturaleza que no es aceptable por Dios? Puede ser un cojo. Quizá uno siga diciendo: no es nada, algún día voy a cambiar. No puede vencer mientras siga tolerando esos actos. Hay un jebuseo en su corazón. ¿Qué importa si es un jebuseo cojo? ¿Qué importa si es un jebuseo ciego? David dijo: mi alma aborrece. Y mientras el pecado no sea aborrecido, lo contrario a aborrecer es amar. No se puede amar eso, por muy mínimo. ¿Algunas veces ha pensado cuántas veces nos equivocamos en cuestión de creer algo que no es de nuestra persona? ¿Cierto? Y entonces queremos asegurarnos de algo. Queremos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Dice la Biblia que David tomó la fortaleza de Sión y moró ahí. Morar ahí quiere decir se adueñó de ese lugar. Cuando nosotros no podemos ser dueños ni de nuestra propia vida, entonces hay un problema. Cuando alguien no puede controlar su carácter, tiene un problema. No es dueño de su vida. Cuando alguien no puede controlar sus palabras, sus pensamientos, sus actos, hay un gran problema.
David no quería ser un visitante más en esa ciudad donde era la capital. Usted y yo, ¿por qué entonces Dios nos ha dado promesa? ¿Para qué, hermanos? Para disfrutarlas, las bendiciones, para obtener el regalo de Dios. No podemos ser el cristiano mediocre de medio hacia abajo, no. Que siempre estamos tendiendo a caminar, a avanzar, a ser un poco fuertes y después tropezar y caer. No es posible. David moró ahí. Y Dios quiere que usted y yo de una vez por todas tomemos posesión. Y decíamos, diablo, por mucho tiempo engañaste mi vida y mi corazón, pero no más, no más. Es tiempo de morar seriamente. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos de doble ánimo? Por eso no son dueños de una determinación. ¿Sabe cuántos he visto? Hace poco estaba pensando, ¿cuántos obreros que han trabajado con su servidor? Si yo hiciera una lista, habría más de 1000 jóvenes, adultos que han venido y a veces con un decir, sí, me muero en esto, y después de un tiempo ya no están. Y lo más terrible que muchos ni siquiera están en el camino de Dios. ¿Qué hace? No son ni siquiera dueños de una decisión. Hoy deciden una cosa y mañana otra. Hoy parece que deciden por el Señor, mañana decide el diablo por ellos, porque hay un jebuseo en el corazón. David dijo, mi alma aborrece. Ahora, dijo algo bien interesante. Note ahí, por favor, en el versículo 8. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba ¿por dónde? ¿Por dónde? Por el canal. Y luego dice, hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Bien, volteese acá. David era un militar para entonces. Él ahora era un estratega militar. Nadie le iba a contar. Recuerda que cuando él llevaba los ejércitos de Israel todavía al mando de Saúl, él destronó naciones. Los filisteos tenían tanto temor de David que solo escuchar su nombre temblaban. Ahora, pero mire la táctica de un profesional militar. Él siendo un estratega militar, posiblemente yo hubiera hecho de otra manera. Yo hubiera mandado la artillería. Quizá hubiera hecho otro tipo de ataque. David no. David los mandó por un canal. Realmente este canal es una especie de acueducto. Es un acueducto que conecta con el estanque de Siloé. Es un tipo de Cristo esto. Por ese conducto pasaba toda la sangre que venía del sacrificio. En la tipología escritural quiere decir que David venció porque confió en la sangre. Usted y yo, hermanos, quiero enseñarles algo en esta noche. No vamos a vencer por nuestra mentalidad, no vamos a vencer por nuestras ideas ni por nuestro conocimiento. La victoria solamente es dada a través de la sangre de Cristo Jesús. Es lo único y lo único que hay y existe para que sea posible. Bien, David, dice la Biblia, moró ahí. Pero veamos la realidad y comprenda esto, queridos hermanos. Miles, no unos cuantos, pero miles no tienen la victoria. Y posiblemente muchos de los que están aquí así están viviendo. No tienen victoria sobre el pecado. Además tienen una llaga en su corazón que es destructible. Y lo más tremendo es que saben que está ahí. Y uno no puede decir nada. Vemos a todos generalizados, pero hay una llaga ahí. Ahora, muchos pecan y piden perdón. Y Dios los perdona. Pero vuelven a caer en pecado. Una mujer, recuerdo que estábamos en una ciudad allá por Guanajuato, y ella era una de las más fieles a estas reuniones. Cada noche estaba aquí. Yo le miraba llorar cada noche en el altar. Y mientras estaba la alabanza, yo me gozaba en mirarla alabar a Dios. Era tan motivador su manera de hacerlo. Y recuerdo que me invitaba muchas veces a su casa a comer
para platicar, ella quería dialogar. Y yo estoy seguro que su amor por Dios era tan grande, ella no faltaba a una reunión de oración. Era más fiel que aquellos que se cuelgan un velo pensando que eso es más santidad. Y no es. Pero ella era adicta al cigarrillo. Y usted dirá, entonces no es cristiana. No juzgue. Yo sé que amaba a Dios, pero ella tenía una debilidad que no podía vencer. Y ella me dijo, hermano Saúl, ¿Dios me perdona? Le dije, si usted se arrepiente, sí, Dios me perdona. Y le decía, ¿por qué me perdona? Yo le decía, le perdona porque le ama. Dios nos perdona porque nos ama, no porque somos dignos. Él nos perdona porque nos ama. ¿Entiende esto, hermanos? Nos perdona porque nos ama. Pero, y ella era muy franca. Ella decía, es que yo voy con Dios con franqueza y le pido perdón, pero no es suficiente. ¿Sabe cuánta gente hay sincera que irá al infierno? Miles y miles. Pero la idea de Dios no es que vivamos un ratito fuertes y después débiles. La idea de Dios es que el cristiano sea fuerte cada día de su vida. Que estando en una reunión espiritual, estando en un altar, caminando en la calle, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, pretende Dios que la vida sea sólida y fuerte. Y entonces ser franco no es suficiente. Muchos han orado y han ayunado. Recuerdo un hombre que en cierta ciudad estaba y él tenía un problema serio y quería cambiar el corazón de Dios. Hay cosas que son imposibles. Él había dejado a su mujer y se había juntado con otra y quería que se solucionaran las cosas. Yo le decía, nunca será posible. La única manera en que tú puedes ordenar tu matrimonio es volviendo con tu auténtica esposa. Es lo único. De otra forma estarás adulterando cada día de tu vida. Y la Biblia dice que todos los adúlteros irán al infierno. ¿Sabía esto? Un día de esto voy a hablar sobre eso porque creo que algunos no han pensado en esto. Pero es tan peligroso. Es tan terrible, hermanos. Y lo más terrible es que muchos ministros han aceptado a gente así. Y eso es una equivocación. Es dar opción al infierno a alguien que puede ser libre. Bien. Y este hombre oraba y ayunaba tanto que había enflaquecido tanto. Y no obtenía la victoria. Y yo le dije, y ni la vas a obtener. Y recuerdo que eran palabras duras y no era para juzgarlo, porque de hecho tenemos que amar al pecador como Dios lo hace. Pero él estaba pensando que ayunando y orando iba a tener la solución. Veamos la realidad. Miren, no todos tienen un problema de estos, pero algunos sí. Hay gente que tiene tantas cosas en su corazón que si pudiésemos mirar el corazón no lo creeríamos. Cristianos consultando brujos, cristianos adictos al alcohol, cristianos adictos al cigarrillo. Nadie lo sabe. ¿Sabe cuánta proporción hay ahora de jóvenes cristianos homosexuales? Terriblemente tenemos que decirlo, pero es. Y sin embargo, detrás de una apariencia no parece nada, pero ahí está en el corazón y Dios lo sabe y Él lo sabe. Ahora digo, ¿qué hay que hacer? Veamos la realidad. No todo se va a poder vencer con oración. Se queda admirado, ¿verdad? Va a decir. Suena extraño, ¿verdad? Pero sobre todo viniendo de mí, pero permítame explicar. Le ayudará, pero no le ayudará a traer la victoria. ¿Sabe que nosotros los evangélicos o cristianos somos muy buenos en criticar a los católicos? En decir que ellos quieren ser libres por buenas obras, ¿verdad? Decimos esto. Pero al decir voy a orar tanto y voy a ayunar tanto para obtener una victoria, ¿no es querer ganarlo por obras? Lo mismo. Y al final usted puede ayunar tanto que pueda pasar por debajo de la puerta sin abrirla y no va a obtener la victoria. Y puede orar tanto. Ahora, no se vaya diciendo que yo no digo que hay que orar. No es cierto, porque eso mentiría. Tenemos que orar,
Pero que yo digo que para un acto de tal naturaleza, de tan degradante y denigrante, no es suficiente con orar. Y permítame explicarles, y espero me entienda. Se es salvo por la fe. ¿Está de acuerdo en esto? Se es salvo por la fe, confiando en la obra de Jesús en el Calvario. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Déjeme explicarle. La próxima vez que el diablo viene tentándole con un acto pecaminoso y que usted sabe que ha sido débil tantas veces en él, voltee al diablo y dígale: diablo, me has lastimado mucho y la verdad yo no puedo hacer nada contra ti, no puedo vencerte, pero de hecho no tengo que vencerte porque hay alguien que ya te venció. Aleluya. Se llama Jesús. En la cruz del Calvario Él clavó toda atadura de pecado, de odio, de rencor, de amargura. Fue clavado en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Somos libres por Él. Por Él. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Y 1000 veces aleluya. A veces estamos tratando de hacer algo en nuestras propias fuerzas. Estamos tratando de controlar el corazón en nuestras propias fuerzas. Se es libre por fe, confiando en lo que Él ya hizo, hermanos. Él ya lo logró. Él vino a pagar un precio por nosotros. Dice la Biblia que Él expuso públicamente en la cruz, derrotó al diablo y públicamente dijo: he vencido. Aleluya. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario Jesús rompió toda atadura. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 11, dice: ellos le han vencido. Y dice de usted y de mí: ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces usted dice: entonces quiere decir que todo el tiempo he estado luchando solamente para decirle: diablo, vete porque el Señor te ha vencido. Eso quiero decir, que cuando el enemigo venga y cuando esa debilidad jovencita llegue, tú enfrentes al diablo y le digas: diablo, yo te reprendo. Aleluya. Gloria a Dios. El diablo va a resistir su oración. El diablo va a resistir su ayuno, pero no va a resistir que lo golpee con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque es la sangre de Jesús quien ha obtenido nuestra libertad. Gloria a Dios. Cristiano, usted y yo no tenemos que estar rindiéndole cuentas al enemigo. Otro lado está nuestro amo. Es Jesús. ¿Cuántas veces viene el enemigo a nuestra mente y uno hasta platica con él? ¿No? Ay, pues, sí es cierto, ¿verdad? Ay, yo creo me va a ir mal. Y el diablo diciendo: te va a ir mal. Ay, yo creo que sí. Tú no cambias. Sí, yo creo que ya no cambio. Platicando con el enemigo. Hartos debíamos de estar de eso. Y enfrentar al diablo en su rostro. Y golpearle. En el libro de Gálatas, Pablo escribió diciendo: si algo tengo de gloriarme dijo, me gloriaré en la cruz. Yo me gloriaré en la cruz. Ahora, ¿por qué no dijo Pablo, me voy a gloriar en los dones? ¿Por qué no dijo, me voy a gloriar en que hablo en lenguas? ¿Por qué no dijo, me voy a gloriar en que he estudiado un doctorado teológico? ¿Por qué no dijo, me gloriaré en que soy un apóstol? Pero él dijo, me gloriaré en la cruz. Porque es en la cruz donde Jesús derrotó al diablo. ¡Aleluya! Esa es nuestra victoria, hermanos. Usted siga confiando en sus posesiones, pierde. Siga confiando en sus habilidades, pierde. ¿Sabe cuántas veces el enemigo viene y nos engaña, nos lastima? Muchas veces el enemigo ha venido a mi mente y dicho, esta obra va a fracasar,
esto se va a acabar. Y yo le digo, diablo, entierra tu cabeza en el hoyo, porque yo creo en alguien que es la verdad, Jesús. Aleluya. Él me dice, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Yo ya vencí, yo ya derroté al enemigo, el pecado. Aleluya, somos más que victoriosos en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. La Biblia literalmente dice, hermanos, que David iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Sabe por qué? Porque derrotó a los jebuseos. Muchos me dicen, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no salgo de mis deudas? ¿Por qué yo no puedo? El ministerio, Dios me ha dado palabra y no paso de ahí. Y siempre dando tumbos. Y otros llegaron después y van adelante. ¿Por qué? El rey Saúl murió ahí en una triste ejecución. Y era el rey que Dios eligió, recuérdelo. Fue un elegido por Dios. Y sin embargo, por su ligereza, murió. Pero David hizo lo distinto. Lo primero que hizo él, dijo, estos jebuseos están estorbando bendiciones. Y usted, es tiempo, hermanos. Esta obra, con estos pocos que estamos aquí, podemos transformar esta región, hermanos. Aleluya. Con esos pocos que estamos aquí, escuche, podemos transformar una nación. Jóvenes del ministerio, escuchen. Podemos ser pocos, pero con un corazón íntegro en Dios podemos transformar un mundo, una nación. Pero es un precio a pagar. En lo primero que hizo el rey, marchó con sus hombres. Es decir, influenció a otros. Vamos a cambiar, vamos a esforzarnos, vamos a pagar un precio. No es fácil, entiéndalo, no juegue con lo fácil. Dice que David moró ahí y iba engrandeciéndose, iba adelantando. ¿No es lo que queremos en nuestra vida? Imagínese, dice el profeta Jeremías, terminó la siega, pasó el verano con un clamor trágico, decía, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué podríamos decir de esto? Va uno a congresos, va uno a confraternidades, a reuniones, y cristianos que siguen viviendo en la misma mediocridad y hasta peor. ¿Cierto? Y no pasa nada. Además, los frutos se ven cada día peor. Y sabe que está mal. Y sabes que estás mal. Y sabes que hay algo ahí en lo hondo y en lo profundo que no te deja crecer. Y se ve. Usted cuando se da cuenta que un ser humano, un niño, crece. Mi esposa y yo estábamos en Nicaragua hace algunos años. Y un hermano nos invitó a una región de lagos. En Nicaragua es una nación muy hermosa, que tiene muchos lagos y volcanes. Es precioso para visitar. Y nosotros habíamos visitado a estos hermanos allá por al sur, casi a la frontera con Costa Rica. Y fuimos, y el pastor era un enanito, un hermano enanito. Y entonces tenía 3 hijos más, pero uno de ellos nació también enanito. Y es inevitable pensar muchas cosas cuando uno ve algo así. Miraba a los otros niños y a sus hermanitos, decimos normales, porque a la edad que ellos tenían iban en un crecimiento normal. Y el chamaquito ya mostraba las evidencias de ser un enanito. Y salía a la parte posterior, porque detrás el hermano tiene un instituto junto con una escuela. Y entonces era la hora del recreo y los niños estaban jugando béisbol, porque en Nicaragua son muy dados al béisbol. Y entonces estaba este niño y todos tomaban un bat normal. Y él tenía un garrotito chiquito así. Y se veía, y todos decían, lo tomaban como una mascota. Se veía como algo gracioso. Quiero que entienda esto. El cristiano rápido se ve su crecimiento o su enanez. Se ve en nuestras vidas como ministros, como siervos, como hombres, como obreros. Se ve pronto nuestro crecimiento. Y podemos tener años. No es extrañable que Saúl, siendo el rey, permitió todos los años de su reinado a los jebuseos ahí. Era tolerante este hombre.
Y usted y yo, si algo no tenemos que hacer es tolerar lo que no es bueno delante de Dios. No podemos minimizar algo que realmente un día puede ser muy grande y al final indestructible. No tome a juego esto, es su palabra. Y Dios quiere llevar al cristiano adelantando, creciendo, formándose como el hombre de Dios que Él espera que seamos. Como hombres, como una generación realmente fuerte, pero decidida a esto, a vencer. Hace años, recuerdo que yo apenas iniciaba, yo no sabía en realidad mucho sobre el ministerio, tenía unos meses apenas. Estábamos en una ciudad allá en el norte, le estoy hablando de hace casi 19 años. Ahora entiendo muchas cosas más. Mi mamá me narraba apenas hace poco que cuando yo estuve a punto cuando iba a nacer, estuvo a punto de abortarme, no porque ella quiso hacerlo, sino por un accidente. Y en el paso de la vida, hermanos, hubo un tiempo en la vida de mis padres, yo no sé qué pasó, de hecho no puedo juzgarlo abiertamente porque yo era solamente un pequeño. Pero un día permitieron, mis padres tenían unas casas de renta en aquel entonces, y rentaron a un hombre un departamento. Y este hombre practicaba el espiritismo. Y un día, dos de mis hermanos y yo estábamos enfermos, teníamos una enfermedad mínima. Y este hombre ofreció, yo no sé, orar, no sé, por nosotros. Y alguno de mis padres lo aceptó. Error. Desde muy pequeño, hermanos, a mí me persiguió un espíritu de temor. Un espíritu de temor. Pasaron los años y años, hermanos. Yo no podía caminar en la calle solo. No me podía quedar en la casa solo. Si apagaban la luz me daba un temor, terrible temor. Y constantemente tenía cosas, veía cosas, era horrible. Y yo guardé eso en secreto, pero realmente me aterraba. ¿Sabe que a veces estaba junto a mucha gente y me sentía solo? Muchas veces estaba con más gente y tenía algo me perseguía, esa es la verdad, era un espíritu. Yo le entregué mi vida a Jesús. Le entregué mi vida a Jesús y algo cambió. Fui libre, gloria a Dios. Fui libre, hermanos. Bien, una ocasión estábamos, mi pastor entonces me envió a otro hermano y a mí a llevar a su esposa al médico. Estábamos allá por la ciudad de Torreón en aquel entonces. Íbamos llevando a sus bebés, eran pequeños, iba en la parte delantera, iba el chofer y yo iba de copiloto. Iba cargando uno de los bebés de la esposa de mi pastor. Y ella iba en la parte de atrás con la bebé recién nacida. Y tuvimos un accidente. Una troca grande nos embistió. Y yo lo único que recuerdo es que cuando nos embistió, porque fue el auto, pues fue aparatoso el accidente. Y entonces yo, por proteger al bebé, me fui a estrellar al parabrisas y todo lo que usted puede deducir de un accidente. Lo único que recuerdo es que la esposa de mi pastor gritó ¡Jesus! O sea, Jesús. En inglés ella lo gritó porque es americana. Y cuando bajé de ahí, yo bajé así, temblando. Y desde ese día volví a sentir esa sensación de miedo que había sentido desde pequeño. Yo era cristiano. Ahora, no sabía realmente, yo tenía unos meses en el ministerio, yo no sabía qué iba a pasar en el futuro conmigo. Pero me vino ese terrible miedo, ese terrible temor, que me sentía mal. Pasaron una semana, 2 semanas, fuimos a otra ciudad, llegamos en esos tiempos invernales, que parecen de película, en el invierno. Estábamos en una ciudad en el norte, y no había terreno para poner el campamento, y nos enviaron allá, casi lo clásico, ¿verdad? Ya no había nada, puro monte. Y de eso que parece de película, la neblina así muy espesa. Y en una esquina se paraba una lechuza en una palmera.
Yo recuerdo que le platiqué a un hermano, uno de los diáconos del grupo, y le dije, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo. Y me dijo Jesús, me dijo el hermano, usa el nombre de Jesús. Fue lo único que me dijo, usa el nombre de Jesús, recurre al nombre de Jesús. Fue todo lo que me dijo. Bien, una noche nos tocaba la guardia en el campamento. Nosotros tenemos que cuidar, hacemos un rol para cuidar el campamento. Y mirando la carpa así, más o menos como está, en la fila central estaba la plataforma así. Tenemos aquí unas cortinas de un color azul, pero era como tenemos que levantar las cortinas de fuera, el viento era muy frío y se movían las cortinas. Yo estaba sentado en la quinta hilera, en la quinta fila, en la noche, era en la madrugada. Mi compañero se quedó dormido y yo tenía ese temor, volteaba para todos lados. En un momento yo me quedé ahí sentado en la quinta fila y en un momento sucedió algo que yo no esperaba. En este punto de la plataforma se levantó algo y vi entrar una especie de bestia horrible. Y era tan horrible que yo podía ver en su mirada que pretendía algo contra mí. Y cuando entró y clavó su mirada a mí, vino un gran miedo terrible que me quedé así. Quería gritar, no podía gritar. Y esa bestia caminó hacia mí. Y todavía recuerdo, era terrible. Todos los miedos desde mi infancia me estaban ahí atravesando y yo sabía que me quería matar. Y mientras caminaba, sentí la voz de Dios y recordé el consejo que me dijo el hermano: usa el nombre de Jesús. Así que cuando estaba ahí yo no podía gritar, pero en mi pensamiento hice lo que tenía que hacer y dije, yo grité, pero solamente se escuchó: en el nombre de Jesús. Pero cuando dije esto, esa bestia que caminaba hizo esto. Y entonces supe que había dado en el clavo y volví a decir: en el nombre de Jesús. Y ahora fue más fuerte y no caminó más. Y entonces yo tomé fuerza, me puse de pie, estaba escurriendo en sudor, era una lucha espiritual, y grité. Y ahora fue como si alguien hubiera subido al amplificador y dije: en el nombre de Jesús. Y aquello horrible desapareció. Gloria a Dios, porque ahora entiendo, hermanos. El diablo sabía que Dios iba a usar mi vida más tarde en un ministerio donde almas iban a salvar, donde muchos iban a decidir servir al Señor, y Él quería frenar. Pero gloria a Dios, hay alguien que pelea por nosotros, se llama Jesús. Él venció por nosotros, podemos confiar en Él. En el nombre de Jesús, diablo, yo te reprendo. Aleluya, gloria a Dios. El diablo va a querer frenar muchas vidas. Jóvenes, oigan, Dios quiere usar la vida de muchos de ustedes sirviéndolo. Quizá ni siquiera pueden visualizar lo que Dios quiere hacer con su vida, pero el diablo sí ya sabe. ¿Sabe que Dios es presumido con sus hijos? ¿Sí? Si como padre uno presuma a sus hijos, ¿verdad? Aunque el chamaco cante feo, dicen: no, mi hijo canta bien. A ver qué día lo invitas a cantar. Aunque esté todo desafinado, no canta bien. No. Tengo una de mis sobrinas un día me estaba presumiendo que su niño ya oraba. Y dice: ven, mira, enséñale a tu tío que ya oras. Y dice: Señor, y el niño otra vez: Señor. Uno presume, y a veces ni siquiera es, pero Dios sí presume. Dice que un día estaba el Señor en el cielo, y dice que vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino ¿quién? El diablo. Y estaba Job. ¿Recuerdan a Job? Job ni siquiera se la solía, él alabando a Dios y órale y cantando y acá. Y Dios allá en el cielo dice: todos, oye Señor. Y dice el diablo: Señor, tranquilos, diablo, a ver diablo, ven. Dice: mira, ¿no has considerado a mi siervo? Ponga su nombre. Digan fuerte su nombre. No le saque. Dios nos ama, hermanos.
Dios nos ama, Dios nos ama. ¿Sabe que vino una hermana un día bien asustada? Me dijo, hermano, y traía una hojita así, y así la hacía. Y dice, uno de sus sobrinos, él se convirtió, era miembro de una secta satánica. Y él, cuando se convirtió, confesó que la iglesia satánica está orando por todos los líderes de la iglesia cristiana, para hacer que sean derrotados, para que caigan en pecado, para que sean muertos. Y traía la hojita así, y me dice, miren, ahí estaba mi nombre. Y yo, ¡ah! Al tercer día llegó un joven, estaba en la carpa, así como la teníamos de aquel lado. Y cuando bajé por este lado, hermanos, caminé hacia la puerta y vino un joven. La carpa estaba llena en aquel entonces, casi no podíamos caminar entre la gente. Se acercó un joven y me dijo, ¿eres Saúl? Pero él me cerró el paso así. Yo le dije, sí. Y empezó a temblar así. Y yo rápido sentí un escalofrío. Y me dijo, traigo un mensaje de la hermandad. Dijo, ya cálmate. Y gritó y hizo un alarido y corrió. Entonces yo fui detrás de él. Y le dije, hey. Y cuando lo alcancé y puse mi mano, mire, se cayó. Y empezó a maldecir, a maldecir. Yo llamé a otro de los líderes del grupo. Cuando empezamos a orar, él nos hacía así. Y traía un gigante anillo en forma de serpiente. Era un miembro de una iglesia satánica, de una secta satánica. Una semana después su servidor tuvo un accidente, estuvo a punto de morir. Y recuerdo que esa noche que me llevaron de regreso al campamento, vino un pastor en la noche y le dijo, fue a verme ahí en recuperación, y me dijo, hermano Saúl, anoche, dice, eran las 12 de la noche. Dijo, y el Señor despertó a mi esposa y dijo, oren por el hermano Saúl porque el diablo lo quiere matar. Yo quiero que entienda esto, hermanos. Nuestra vida es valiosa. Cuando alguien cae, resbala, sabe, regularmente es porque vale mucho. Cuando tú y yo, Dios nos va a usar en una manera grande. El diablo va a meter disensiones, chismes, cosas donde tú puedas fracasar. No abras la puerta, ciérrala. Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Se lo presumió. Dijo, sí, pues le das todo, le has bendecido, le has dado riqueza, pero quítasela y verás si viene a la iglesia, no vuelve a venir. Quítale y verás si vuelve a servirte, no te vuelve a servir con el gusto que lo hacía antes. Usted y yo valemos mucho, hermanos. Hay muchos jóvenes aquí que Dios los va a tomar en el futuro como evangelistas, pastores, siervos, misioneros. ¡Aleluya! Díganle amén al Señor. Díganle amén al Señor. Respondan a este llamado. No se detengan, no se detengan. Vayan y respondan a este llamado. ¡Aleluya! Tomen la ciudad de Sión. Podemos tomar esta nación, hermanos. Créalo. Tenemos la potestad, tenemos el poder. El diablo sabía que David era el hombre ideal para Dios y quiso detenerlo. Pero él tomó la ciudad y le puso la ciudad de David. Ni siquiera le puso, él no le llamaba Jerusalén, esa es la ciudad de David. Y usted y yo tenemos que tener ese valor, hermanos. No palabrería. Tiene que ser justa la verdad. He analizado cada vez en mi vida. Mi esposa y yo nos estábamos despidiendo en un quirófano. Estuve a punto de morir. Usted un día puede preguntarnos las veces que hemos tenido accidentes viajando por todo el país. Muchas veces, hermanos. Tengo partida la cabeza. Tengo prohibido jugar fútbol de por vida. ¿Sabe? Y aquí hay un testimonio de que Dios es fiel. Y estábamos despidiéndonos, mi esposa y yo, en el quirófano. Yo recuerdo decirle al Señor, Señor, en realidad te lo digo, si yo ya no te voy a ser útil, dispuesto soy. Si en realidad no soy útil, pero si vas a dejar, Señor, yo quiero tu fuerza, tu poder, Señor. Yo he soñado muchas cosas, entre esos todo esto que vemos, hermanos.
Y sabe que sí es posible. El diablo quiere detener nuestros sueños, hermanos. El diablo quiere frustrarlo a través de cosas mediáticas, a veces a través de una circunstancia, un problema, a veces a través de quitar algo. Le quitó a Job sus hijos, le quitó sus posesiones. Su mujer todavía vino y dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo: ¿acaso vamos a estar agradecidos con Dios solo por lo bueno y no lo malo? Porque Dios quiere probar a los más grandes. A veces los empequeñece, hermanos, porque somos grandes. Aleluya, diga: soy grande. Soy grande, dígalo, aleluya. Y Dios quiere inundar nuestra vida de fe, de seguridad, de confianza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. A veces luchamos de esa forma, queremos arreglar las cosas humanamente, pero el apóstol dijo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Póngase pie y alabe al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos y dile: yo soy más que vencedor. Créelo, 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 créelo. Mientras el grupo viene rápidamente, ahora te digo, alguien que quiera ser más que vencedor, venga corriendo. Con el corazón rendido y sentado a tus pies, aquí estoy ante ti, esperando que tu gracia se derrame sobre mí. Te adoro, te adoro. No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Yo te amo, yo te amo. Cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón, de gratitud y amor por ti, Jesús. Describir mi devoción. Yo te amo, yo te amo. Cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón, de gratitud y amor por ti, Jesús. Ya son muchas veces que no encuentro las palabras que describan lo que siento en mi interior. Solo sé que siempre escuchas cuando intento expresarte mi amor. Te adoro, te adoro. No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Yo te amo, yo te amo. Cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón,
y amor por ti, Jesús. De gratitud y amor por ti, Jesús. Oh Señor, te amo a ti. De gratitud y amor por ti, Dele esa gratitud fuerte al Señor, por favor.